Vamos a hacer una breve introducción a derivadas, hablar un poquito de qué significan las derivadas, algunas aplicaciones y cómo se calculan derivadas simples. Esa es la idea de esta clase para fines tech de análisis matemático para los que van a rendir dentro de poco. La única teoría que vamos a ver de derivadas la vamos a ver en esta clase. Y después lo que nos queda hacer es el análisis de una función, dominio, imagen, intervalo de crecimiento. Eh, Esas cosas que creo que por lo menos vos, Alex, ya la tenías más o menos cocinada esa, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Derivada. Suena rara la palabra. Es muy loco porque Isaac Newton, para poder explicar la velocidad, tuvo que inventar una matemática. Para explicar sus tres leyes de Newton tuvo que inventar esta matemática, la de integrales y derivadas, que están relacionadas. En un análisis matemático se ven derivadas e integrales. Nosotros hoy vamos a charlar un poquito acerca de qué es la derivada. Bueno, supongamos que tenemos un gráfico, ¿no? Que acá tenemos la posición, acá tenemos el tiempo, de un objeto que va y vuelve, así como lo vemos ahí en el gráfico. Esto puede ser cualquier tipo de movimiento. X suele representar el desplazamiento en el eje horizontal, es decir, que tenemos, si nosotros miráramos esto, que representaría en términos físicos, sería parte de cero en X, ¿no? Avanza hacia la derecha, se detiene en este puntito máximo que tengo acá, ¿sí? Se detiene ahí y o sea, primero va para allá, ¿no? Va, se queda un poquito y después pega la vuelta hasta cero, de vuelta acá, ¿no? Eso es lo que significa este gráfico. Es algo que va y que vuelve. Fijémonos que no todos los movimientos que nosotros estudiamos son constantes, es decir, tienen velocidad constante. Como en este movimiento que va avanzando la velocidad hasta que se detiene y después vuelve a avanzar. Si yo quisiera saber la velocidad en este punto, se define la velocidad como la pendiente de la recta tangente. Así se define a la velocidad. La velocidad en un gráfico se calcula conociendo la pendiente de la recta tangente. ¿Cuál es la recta tangente? Esta es la recta tangente. ¿Por qué se llama tangente? Porque corta en un solo punto a la función. ¿Sí? Corta a un solo punto en la función. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bienvenidos Víctor Hugo y Maximiliano. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Espero que anden bien. Por eso estamos charlando acá de las derivadas, que es el último tema que entra el 30. Hay mesa de examen para el que se quiera presentar. A las 6 de la tarde. Le diría que por favor me avisen el 25, más o menos, ¿sí? Los que vayan a presentarse. Bueno, no sé por dónde entraron, ustedes en qué momento entraron, Víctor y... Recién pude entrar. Bueno, voy a contar un poco. Vuelvo un poquitito para atrás, pero un poquitito nomás. Las derivadas y las integrales las inventó Isaac Newton. ¿Para qué? Porque él quería resolver el problema de la velocidad instantánea. ¿Cómo se calcula la velocidad? Bueno, todos sabemos más o menos, no sé si todos lo sabemos. La velocidad se
es el desplazamiento sobre tiempo, ¿no? Pero Sí. ocurre algo. La velocidad no siempre es constante en un movimiento. Por ejemplo, en este movimiento viene con mucha velocidad acá y después se va deteniendo hasta que finalmente su velocidad es cero. Y de ahí cambia su velocidad de forma negativa, ¿no? Yo puedo resolver una infinidad de problemas técnicos e ingenieriles si puedo calcular cuál es la pendiente de la recta que corta en un solo punto a este gráfico. Esa recta que corta en un solo punto se llama recta tangente. Ese es el nombre que tiene. Porque corta por la tangente. Por ejemplo, en el punto A la recta tangente tiene esa pendiente, pero si yo me fijo en el punto B, la pendiente es nula. Tengo un problema de delay con el video. Así que un problemita ahí que está saliendo el video mucho después de cuando yo hablo. Así que voy a tratar de acomodarme eso. Ese es el punto B, el que estoy señalando ahí. Ahí fíjense que la pendiente de la recta que corta por un solo punto es totalmente horizontal. Eso significa que no tiene velocidad en ese punto. En este punto tiene velocidad en el punto A. Y es una velocidad positiva. Y en el punto C, que voy a dibujar ahora, y que quién sabe cuándo va a salir, la pendiente es negativa. Entonces, si yo conozco la pendiente de esa recta tangente, conozco la velocidad. ¿Cómo se calcula la pendiente de la recta tangente? Se calcula a través de un límite que no vamos a estudiar ahora. No van a hacer ningún límite de estos ustedes. Solamente me corresponde mencionarlo. Y explicarlo un poquito. Este límite ustedes jamás lo van a calcular. Solo me sirve para explicar la situación. Miren, yo voy a volver a graficar esta curva acá abajito. Y nosotros queremos calcular cuál es la velocidad en ese punto. Dijimos que la primera opción que tenemos es una recta tangente. Pero la más común es la recta secante. No se asusten con los nombres. Tangente es cuando corta en un solo punto y secante cuando corta en dos puntos. Esta distancia se llama h. Se le llama h a esa distancia entre estos dos puntos. Entonces, si yo hago h a 0, cada vez me voy acercando más a la pendiente de la recta tangente. Es eso nomás. Esta es la que se conoce como definición. ¿Qué quiero que les quede a ustedes del concepto de derivada, básicamente? No es mucho lo que quiero que les quede del concepto de derivada. Lo primero, que cuando yo tengo un gráfico de una función, la derivada en un punto me está dando la pendiente de la recta tangente. La pendiente. Si la pendiente es positiva, significa que está creciendo, está aumentando su velocidad. Si la pendiente es negativa, que tiene velocidad negativa. Y si no tiene pendiente, significa que no tiene velocidad. ¿A qué cosas se le puede calcular la velocidad? A todo se le puede calcular, no solo a las cosas que se mueven de un punto a otro. También se puede calcular la velocidad de calentar una pava, por ejemplo. Se puede calcular la velocidad el cambio de temperatura, bueno, ese lo dijimos. Se puede calcular la velocidad con que cambia la presión en un globo. Se puede calcular 10.000 cosas con las derivadas. Pero nosotros solo vamos a hallar algunas derivadas que son las más sencillitas de las derivadas. Voy a ir a apagar el horno y vengo.
Perdón, pero se me estaba llenando de humo la casa. Tuve que abrir todo. Bueno, pido disculpas por este ratito. Alex, ¿no me avisaste 5 minutos? Bueno, ¿están ahí todavía? No sé, capaz se fueron. Fueron menos, fueron. Bueno, No, si estamos acá, Dani. buenísimo. Las derivadas se calculan a funciones. Voy a tener la función igual a x cuadrado más 2x más 1. Quiero saber cuál es la derivada o conocer cuál es la pendiente de la recta tangente a esta función en x igual 2. Entonces voy a calcular la derivada. La derivada, cuando es así una función polinómica, se calcula u prima. Si u es x a la n, u' se le pone así con este signito cuando derivo, es lo mismo que n por x a la n menos 1. Ahora explico esto. Pará. Derivada es un tema. Yo se lo voy a hacer lo más sencillito que pueda. Por ejemplo, si tengo x al cuadrado, ¿cuánto vale n? Menos 2x. 2 nomás. Me vale No 2. entiendo. Entonces cuando derivo x cuadrado, tengo que poner 2 bajo el 2 por x a la 2 menos 1. 2x y ya está derivado. ¿Va de vuelta? Esta regla significa que cuando tengo una función polinómica como la que tengo acá, y yo tengo que derivar, la función se escribe y', el 2 este pasa multiplicando. Y me queda 2 menos 1. Más. Acá, ¿qué exponente tiene? 1, ¿no? 2 por 1 por x. Voy a silenciar un micrófono ahí un ratito. Se escucha el fondo. Por x. Y la derivada de 1 siempre es 0. Entonces me queda que la función derivada va a ser 2x más x a la 1 menos 1, que es 0, 2. Y ahí se termina la derivada. Ya sé, es raro. Vamos a hacer otra. Entonces, si hallo la derivada, bajo el 3. Se me queda 2 por 3. Por x al cuadrado. ¿Por qué? Porque se le resta 3, 1. Menos 3 por 2 por x. ¿Por qué x solamente? Porque 2 menos 1 es 1. Se escribiría x a la 1. Menos 5. Por 1 no lo pongo porque este está a la 1, ¿no? 5 por 1 siempre es 5. Y 1 menos 1 es 0. Todo número elevado a la 0 es 1. O sea que solamente me queda el 5. Y la derivada de cualquier número siempre es 0. Y ahí ya tengo la función derivada, que me da otra función. 6x cuadrado menos 6x menos 5. Es difícil esto explicar derivada. Ustedes cuando tengan que hacer derivada van a tener que hacer esto. Aplicar esta regla. Que la regla dice que cuando derivo una función, tengo que escribir el exponente multiplicando, lo bajo, y le bajo un grado a la x. Y cuando es una constante, no tiene el valor es 0. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, Dani. Calculando un poco. Bien.
voy a seguir derivando. Entonces, esto ya se quedó casi sin tinta. Hay que tirarlo, comprar uno nuevo. Vamos con esta. Y igual a x cuadrado menos 1. Vamos a derivar. Y igual a x cuadrado menos 1 en x igual 0. Yo voy a graficar esta función. Esta función es una función que ya hemos analizado. Tiene h vale 0, k vale menos 1. Y me queda la función, tiene este dibujo. Me está pidiendo cuál es la pendiente en x igual 0. Y después lo voy a poner en x igual 1. La pendiente de la recta tangente va a ser esta de acá. Porque acá está 0, ¿no? Entonces fíjense que me da 0 la pendiente. Bueno, vamos a calcularla. Primero derivo y. Y' es igual. El 2 baja, x a la 1. El 1 no tiene ningún valor, porque la derivada de un número es 0. Entonces me queda que la derivada es y la derivada es 2x. Ahora me pregunta cuánto vale la pendiente de la recta tangente en x igual 0. Reemplazo 2 por 0, que es 0, como habíamos dicho. La pendiente de la recta tangente, en este caso, es 0, no tiene pendiente. Bien, calculo la derivada ahora en el punto x igual 1. Entonces en vez de poner 2 por 0, voy a poner 2 por 1. Y me dice que la pendiente es 2. Lo cual es muy correcto porque fíjense que esa sería la pendiente que corta en 1. La única recta que está ahí tiene esta pendiente. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ahora sí, un poco mejor. Ahora sí un poquito mejor. Es que es confuso. Por eso la regla... Muy difícil el tema de derivada, no es un tema sencillo, se requiere mucho tiempo de estudio. Yo lo que le voy a dar son las nociones más básicas y al tratar de simplificar un tema realmente difícil, se hace complicado. O sea, eso yo no lo voy a negar. La forma de derivar, entonces, cuando tengo una función que tiene exponente n, si yo la quiero derivar, tengo que bajar n y poner x a la n menos 1. ¿Preguntas de esto? Eso va quedando un poquito más, Hola, Maximiliano. más claro. Listo. Esa es una derivada. En realidad, para llegar a esta derivada se tiene que aplicar unos límites medio extraños. Pero siempre pasa lo mismo, que tenés que bajarle el exponente. Entonces, cualquier función que yo tenga, por ejemplo, si tengo esta, 5x cuarta menos 3x cuadrado, y la tengo que derivar, me va a quedar. La derivada de esta función va a ser, el 4 baja, el 5 ya está, porque está acá. ¿Sí? Ahora, este 4 baja. Por x, si está la cuarta, me queda al cubo. Tengo que hacer nada más. Menos el 3 ya estaba porque el 3 era el coeficiente que acompañaba al x cuadrado. Ahora, este 2 baja y me queda x y le resto 1, porque acá me dice que le tengo que restar 1. Entonces, haciendo las multiplicaciones correspondientes, 5 por 4, 20, x cubo, menos 6x. Me queda la operación. Y ahí ya tengo la derivada. ¿Se entiende eso? No, va bien, va bien. Más o menos, sí, ¿no? Che, ¿estás medio enfermo, Maximiliano?
¿O con alergia? Con alergia, mucha. Esta época a mí me mata. Estoy sintiendo como que te estás yendo para el otro lado. No, 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 es típico, es típico. Ah, sí, sí. Esa es una derivada. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Cuando tengo una función y tengo que derivarla, tengo que hacer eso. Aplicamos la regla. Nada más. Y después tienen que reemplazarla en un punto. ¿Y qué les va a dar la derivada cuando la reemplazan en un punto? Lo que no se tienen que olvidar es que les da la pendiente de la recta tangente. ¿Qué no se tienen que olvidar? ¿Qué es la recta tangente? La recta que corta en un solo punto a una función. ¿Qué indica eso? La Podemos, velocidad instantánea. podemos calcular en ese gráfico que es el que más hemos visto, Ujú. que en X igual a -1 Sí, hacemos uno, mira. para marcar la otra pendiente. Claro. Y encima, vos fíjate que si yo derivo, me está diciendo si la función es creciente o decreciente también. Porque si tiene pendiente negativa, Claro. está decreciendo. Y cuando la pendiente es positiva, está creciendo. Esa es una de las Está creciendo. aplicaciones de la derivada, por ejemplo. Vamos a tomar una función parecida, x cubo. Mira, voy a hacerlo, así lo hacemos completito. Vamos a hallar la derivada en x igual 0. Vamos a hallar la pendiente en x igual 0. De paso, revisamos un poquito este tema de los gráficos. H vale 2. K vale -1. La gráfica de la función, una función cúbica, es esta que tengo acá. Justo elegí una que para derivar es... Todavía no lo vimos, pero bueno. Bueno, mejor sigo con x cuadrado nomás. No me la voy a complicar. Justo ahora no me la voy a complicar. No, por eso te decía en X cuadrado -1, que es la que más hemos visto. Si por ahí podíamos hacerla con X en igual a -1. Tenés razón, tendría que haberte hecho caso, me puse creativo. Un miércoles a las 10:30 de la noche. Claro, a mí nomás se me ocurre. Con una Cero. persona a punto de morir acá. Claro, con alguien que ya está entre la línea delgada. Acá, esta de acá. Bueno, derivemos. Igual a 2x es la derivada. ¿Por qué? Porque baja el 2. Baja el 2. Y la derivada de un número siempre es 0. 2x, listo. Reemplazo en -1. 2 por -1. La derivada. 2 negativo. -1, claro, es -2. ¿Qué significa? Que la pendiente de esta recta va a ser y igual a -2x más b, ¿no? Porque acá tengo, no sé cómo hacer, pero no importa eso. No voy a pedir que calculen la recta esa. Entonces, fíjense que aprendemos algo de esto. Cuando la derivada es menor que 0, decrece la función. Eso no se ve ahí. Ahí está. Cuando la derivada es menor que 0, decrece la función. Y cuando la derivada
es mayor que 0, crece la función. Y con eso es todo lo que voy a hablar de derivadas. Es todo. No hay más para ustedes de derivadas. ¿Cuáles serían los conceptos clave que me gustaría que ustedes pudieran poner en su examen? ¿Qué es la derivada? La pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Qué representa la derivada? La velocidad o la razón de cambio. Cualquiera de las dos palabras está correcta. ¿Cómo se calcula la derivada de una función polinómica? Si yo tengo y igual a la x a la n, la derivada es poner n por x a la n menos 1. Listo, no tiene más vuelta. ¿Cómo sé cuánto vale la pendiente en cada punto? Y tengo que reemplazar el punto en la derivada. Si la derivada es negativa, significa que decrece la función. Y si la derivada es positiva, significa que crece la función. ¿Cómo vamos hasta ahí con eso que les conté? Bien, bien. ¿Se entiende? Entonces, Sí, ¿cómo es hay que la definición de la derivada? Es la pendiente de la recta tangente de una Sí, la función. derivada da como resultado la pendiente de la recta tangente. ¿Qué representa la pendiente de la recta tangente? Representa una velocidad o una razón de cambio. ¿Saben por qué se usa razón de cambio más que velocidad? Porque la razón de cambio puede explicar que cambian muchas cosas. O sea, puede cambiar, como dijimos, la temperatura. Cómo va cambiando la temperatura, cómo va cambiando el volumen, cómo va cambiando la presión, cómo va cambiando el caudal de un río. Todo eso se calcula con derivadas. Cómo va cambiando la corriente eléctrica. O sea, es impresionante como herramienta matemática, es impresionante la derivada. Por eso alguien que va a estudiar una tecnicatura superior o una ingeniería, o los que estudiamos física, esto lo tenemos que estudiar a pleno. De hecho, en la facultad este tema de derivadas lo vemos durante 3 años. O sea, 3 materias, no 3 años. Se me está moviendo el... Chan. Es muy importante. Por eso esto es más largo, hay que calcular este límite, no sé, un montón de cosas. Pero yo acordé con las coordinadoras que le iba a dar lo más sencillo de derivadas. Que quería que tuvieran en cuenta estos conceptos como importantes. Bueno, y nada más porque no da para más el curso que estamos haciendo por Finestec. Así que lo importante es eso, que ustedes se acuerden de eso. Voy a detener la grabación del video que va a YouTube.